Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: ¿Dices esto por tu cuenta, o es que otros te lo han dicho de mí? Pilato contestó: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo: ¿Luego tú eres rey? Respondió Jesús: Sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy en nuestra iglesia la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Esta solemnidad fue instituida por su Santidad Pío XI el día 11 de diciembre de 1925, y con esta solemnidad, que corresponde con el último domingo del tiempo ordinario, pues la iglesia nos invita a reconocer en Jesús a aquel soberano que tiene el gobierno de todo el universo. Pero por supuesto su reinado no es un reinado autoritario, un reinado de soberbia o un reinado de poder, simplemente de armas o de ejércitos. Su reinado, como nos lo deja ver el Evangelio de San Juan, es un reinado de verdad. En él no hay incoherencia, en él no hay engaño. En Jesús, que es nuestro Señor, siempre encontramos a aquel Hijo de Dios perfectamente fiel y coherente con ese mandato o con esa voluntad salvífica de Dios, que llegó hasta el punto de entregar su vida por nosotros en el Calvario para perdonar nuestros pecados y otorgarnos esa vida en abundancia, en plenitud, que Él mismo nos había prometido. Hermanos, que pensar hoy en el reinado de Dios nos lleve, como bien concluye el Evangelio de San Juan, a escuchar su voz. Si reconocemos que nuestro Señor Jesucristo es Rey y Él es el que gobierna nuestra vida, debemos entonces escuchar atentamente sus palabras, escuchar su voz, y escuchar implica cumplir, vivir esa palabra, no simplemente dedicarnos a escucharla como oyentes olvidadizos, diga la carta de Santiago, sino en efecto a esforzarnos diariamente por cumplir esa palabra, por vivirla. Pidamos al Espíritu Santo que siempre sea nuestro compañero de camino y que cada día nosotros estemos dispuestos a ser esos fieles testigos del Señor y ser partícipes de su reinado, ya desde esta tierra, pero por supuesto anhelando llegar a su reinado eterno junto a Él en el reino de los cielos.